Hola, hablaremos a lo largo de esta charla sobre lo actual y lo que puede llegar en esclerosis lateral amiotrófica. Le agradezco al Laboratorio Tuter y a los organizadores de la jornada por la invitación para hablar sobre este tema. Escucharemos primero un audio sobre disartria en esclerosis lateral amiotrófica. Escuchen. Atención, la forma de hablar de Esteban Bullrich. Escuchalo y ahora te vamos a contar qué fue lo que pasó, lo explicó él mismo también, pero escuchalo. Gracias, Presidenta. Yo quería preguntar al doctor Bianchi sobre otro derecho que creo que es vulnerado por esta ley, que es la objeción de conciencia institucional. Me parece que es un derecho que no está siendo considerado y que creo que es violatorio de la libertad de expresión, y me interesa su opinión al respecto. Bueno, esta enfermedad ha afectado a diferentes personalidades de nuestro país, como Fontana Rosa, el propio senador Bullrich, que ha hecho público su enfermedad, el escritor Piglia, el baterista Martín Carrizo, y también fue conocida como la enfermedad del baldazo de abuelada hace unos años atrás, una iniciativa para juntar dinero para la Asociación de Pacientes de Estados Unidos. Esta enfermedad afecta el grupo de neuronas motoras superiores y el grupo de neuronas motoras inferiores, y al ir afectándose paulatinamente van generando debilidad muscular en prácticamente todo el cuerpo. Hablaremos a lo largo de esta presentación sobre historia, generalidades, etiología, clínica, diagnóstico y diagnósticos diferenciales, el tratamiento en desarrollo y las conclusiones, para terminar. Sobre historia y generalidades. La historia de esta enfermedad comienza en el hospital de la Clínica Salpêtrière, un edificio que se empezó a construir en 1650 para dar atención a las personas más pobres de París, pero no fue sino hasta 1850 aproximadamente cuando ingresa Jean-Martin Charcot y comienza a sus investigaciones. Este médico francés dio inicio a la neurología, tuvo una escuela muy importante de neurología con muchos discípulos, que fue inmortalizado en un cuadro que fue pintado por un pintor francés en 1887, donde se lo ve rodeado de muchos de sus discípulos. Como decíamos, fue descrita por Charcot en 1874. Si bien se conocía que había familias con esta enfermedad, no fue sino hasta 1993 cuando el grupo de Rosen encuentra una mutación en un gen que codificaba para la enzima superóxido dismutasa, y luego de eso se encontraron muchas mutaciones en otros genes también. El más frecuente actualmente conocido es el C9orf72, aunque se han encontrado más genes aún. También en la década del 90 se crea un modelo animal de la enfermedad, que es el ratón Gurney, lo que abre la puerta a la investigación básica, y fue en 1994 donde se aprueba el Riluzol, el primer medicamento para esta enfermedad, lo que abre la puerta a la investigación clínica y al tratamiento sintomático. En el libro de Zika y Dubrovsky del 2000 nos dice que estas enfermedades afectan las neuronas motoras superior e inferior en conjunto y por separado, y el compromiso debe ser degenerativo y primario y no debe ser secundario a causas de fácil e indiscutible reconocimiento. ¿Cómo se clasifican estas enfermedades? Bueno, una forma de clasificarla es si afectan las neuronas motoras inferiores, y ahí tenemos la atrofia espinal, la atrofia muscular espinal tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. También existe la enfermedad de Kennedy, el síndrome postpolio, el síndrome postirradiación, que son enfermedades más raras, pero estas atrofias espinales han tenido bastante difusión en los últimos años, ya que han aparecido el tratamiento con oligonucleótidos que ha cambiado la evolución de la enfermedad. También existen enfermedades donde se afecta la neurona motora superior, y ahí tenemos la esclerosis lateral primaria, la paraparesia espástica hereditaria y otras. Y cuando se afectan las dos neuronas motoras, tanto la inferior como la superior, tenemos la esclerosis lateral amiotrófica, que se clasifica en esporádica o familiar.
En cuanto a la epidemiología de la esclerosis lateral amiotrófica en Argentina, en este estudio hecho en la ciudad de Buenos Aires, encontramos 103 pacientes, de los cuales 55 fueron hombres, con una edad media de 64 años y una incidencia de 1.04 por 100.000 habitantes, con una prevalencia de 3,25. En cuanto a la forma esporádica y familiar, decíamos que el 90% de los casos es esporádica y hay un 10% que es familiar. De ese pequeño porcentaje familiar, la alteración genética más conocida o más frecuente es la C9orf72, seguida por la alteración del gen de la enzima superóxido dismutasa. En general es autosómica dominante, aunque hay casos de autosómico recesivo, y también se pueden encontrar alteraciones genéticas en las ELAs esporádicas. La sobrevida de esta enfermedad, como vemos en este paper, es aproximadamente del 50% de los pacientes a los 2 años del diagnóstico. En cuanto a la etiología, si bien la etiología es desconocida, se encuentran algunas alteraciones estudiadas como el estrés oxidativo, la citotoxicidad mediada por glutamato, las alteraciones genéticas, la neuroinflamación y las neurotoxinas exógenas. En un gráfico, un pequeño esquema que yo desarrollé para tratar de explicar la fisiopatología de la enfermedad, vamos a ver la neurona presináptica que se despolariza, libera glutamato al espacio sináptico que hace contacto con receptores AMPA y kainato en la neurona posináptica. Esto despolariza a la neurona motora posináptica y hace que se genere un potencial de acción, liberando acetilcolina al espacio sináptico, donde se genera la contracción muscular. Una vez que el glutamato termina su acción, es recaptado por transportadores específicos, se transforma en glutamina y difunde para estar disponible en forma de glutamato para la nueva sinapsis. Una de las teorías es que estos transportadores de glutamato no funcionan adecuadamente, entonces el glutamato se empieza a acumular en el espacio sináptico, generando excitotoxicidad. Al generarse excitotoxicidad, la neurona motora está sobreexcitada, se empiezan a acumular radicales libres dentro de la neurona, generando estrés oxidativo. Este estrés oxidativo daña membranas celulares, membranas mitocondriales, generando disfunción mitocondrial. Se generan agregación de proteínas que no se pueden degradar adecuadamente y también se altera el transporte axonal. Por último, la microglía ataca la neurona motora terminando de dañarla. También hay alteraciones a nivel de la neurona intracelular, como alteración de la homeostasis proteica, hay alteración en el transporte de vesículas, hay disfunción mitocondrial, hay alteraciones en la reparación del ADN, alteraciones en el transporte nuclear, como veíamos recién, hay estrés oxidativo y por último también hay alteración en el metabolismo del ARN. En cuanto a la clínica de esta enfermedad, cuando se afecta a la neurona motora superior, tendremos a nivel de síntomas, debilidad, incoordinación, rigidez y movimientos distales lentos. Y los signos que vamos a encontrar en el examen neurológico encontraremos espasticidad, hiperreflexia, Babinski, signo de Hoffman, debilidad y afecto pseudovulvar. Cuando se afecta la neurona motora inferior, encontraremos fatiga, debilidad, calambre y fasciculaciones. Y como signos encontraremos debilidad, atrofia, fasciculaciones, hiporreflexia e hipotonía. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? El diagnóstico es clínico, se apoya por la electromiografía y las imágenes. Si se encontraron que los neurofilamentos son útiles en el seguimiento de la enfermedad y se encuentran en investigación otros métodos de imágenes como la resonancia, la espectroscopía y el PET. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, en un paper que escribimos con la doctora Segamarchi y la doctora Corrachino hace un par de años atrás, encontramos que sobre 368 pacientes que consultaron con el diagnóstico de ELA, el 11% no tenía ELA y los diagnósticos que encontramos fue mielopatía compresiva en el 32% de los casos, neuropatía el 16% y miositis de cuerpo de inclusión el 9%. En cuanto al tratamiento, ¿podemos hacer algo por un paciente que tiene una enfermedad con mal pronóstico? Bueno, vemos que sí. Desde mi punto de vista, el tratamiento de la ELA se divide en 5 grandes pilares: drogas que intentan modificar la evolución de la enfermedad, como el riluzol, el edaravone y actualmente
el recientemente aprobado en Canadá AMX0035, drogas que intentan mejorar los síntomas de la enfermedad, el equipo multidisciplinario, que para mí es el pilar fundamental por el cual ha mejorado el tratamiento y el seguimiento de estos enfermos, la asistencia ventilatoria y el manejo nutricional. En cuanto al riluzol, tiene una eficacia mayor cuanto más precozmente inicia el paciente. Tradicionalmente se aprobaron en comprimidos, pero en los últimos meses llegó a la Argentina el riluzol en suspensión oral, que es apto para poder dárselo a los pacientes por la sonda de alimentación enteral o por la gastrostomía. En cuanto al riluzol en suspensión oral, hasta el lanzamiento de esta forma farmacéutica, la droga solo existía en comprimidos, por lo que había que manipular incorrectamente los comprimidos con los riesgos de errores en la dosis, microaspiración y obstrucción de la gastrostomía. Las guías clínicas establecen que para pacientes con disfagia es necesario garantizar la dosis correcta en el momento adecuado. El riluzol en suspensión oral logra garantizar la administración en el momento con la dosis correcta y se puede utilizar desde el inicio de la enfermedad. ¿Cómo funciona el riluzol? El riluzol disminuye la liberación de glutamato del espacio sináptico y disminuye la excitación de la neurona motora postsináptica. Esto es las conclusiones del estudio pivotal de 1994, donde el riluzol aumenta la sobrevida en comparación con pacientes con placebo. En cuanto al edarabone, que fue aprobado por la FDA en 2017 y fue aprobado en nuestro país en los últimos meses, esto se basa en este estudio de Lancet Neurology del 2017 sobre seguridad y eficacia de este medicamento en pacientes con ELA en un estudio doble ciego controlado con placebo. El edarabone es un disminuidor, es un barredor de radicales libres del espacio intracelular. Y lo que ha demostrado es, a los 6 meses de utilizarlo de manera endovenosa, mejorar la escala funcional de los pacientes que habían recibido edarabone en comparación con el placebo. Un estudio que hicimos con la doctora Corrachina, la doctora Menderk y el doctor Roberto Rey sobre logística y seguridad del edarabone en nuestro país, sobre 16 pacientes, encontramos que el medicamento fue bastante seguro, no tuvimos efectos adversos serios y bueno, la logística en esos primeros años fue bastante complicada para poder tener que los pacientes lo puedan recibir. En cuanto a la pregunta si luego del 6º mes lo puedo seguir utilizando, porque el estudio pivotal fue solamente de 6 meses, en esta publicación de Muscle & Nerve del 2019 dice que hicieron un modelo matemático y lograron ver que el efecto positivo del medicamento se mantiene hasta alrededor del año, por lo menos luego de los 6 meses. En este paper presentado este año en el American Academy of Neurology sobre el tratamiento por un año, se llegó a la conclusión que reduce significativamente el riesgo de muerte en enfermos con ELA, prolonga la sobrevida en aproximadamente 6 meses comparando con los que recibieron el medicamento sobre los que no lo recibieron, y estos son datos de la vida real. En los últimos meses, la FDA en mayo del 2022 aprobó la forma oral para la utilización del edarabone, aunque aún no está disponible en nuestro país. Hace unas semanas atrás se aprobó en Canadá una nueva droga sobre el laboratorio Amylyx, un medicamento que el nombre comercial en Canadá es Albriosa, y también algunas notas sobre la repercusión que tuvo en nuestro país la aprobación de este medicamento en Canadá. Este medicamento está compuesto por fenilbutirato de sodio y ácido tauro-urso desoxicólico, también llamado AMX0035, y fue publicado en New England en el 2020, la primera publicación. Este medicamento funciona disminuyendo la disfunción mitocondrial y disminuye el estrés del retículo endoplásmico, que básicamente disminuye la acumulación, la agregación de proteínas mal plegadas dentro de la célula. Esto fue un estudio doble ciego controlado con placebo en 25 centros de Estados Unidos, con ELA definida o probable, según el Escorial, con 18 meses de evolución, con una capacidad vital lenta del 60%. Son sobres que se disuelven en agua por vía oral o por alimentación enteral.
las primeras 3 semanas hacía un sobre al día y luego 2 sobres por día. Este es el flujo de pacientes sobre 177 pacientes inicialmente elegidos. Entraron 137 pacientes, hubo 89 que fueron designados a la droga y 48 que fueron destinados al placebo. El resultado fue que los pacientes que habían recibido la medicación tenían una menor declinación de la escala funcional de ELA que los pacientes que habían recibido placebo, y acá tenemos los valores. Los pacientes que habían recibido el medicamento tenían un 29 en esta especie de media, y los pacientes que habían recibido placebo tenían 26, es decir, estaban peor. Los efectos adversos eran similares, 90 y pico % en el grupo de la droga activa y 90 y pico % en el grupo placebo, y los datos, acá tenemos el estudio pormenorizado de los efectos adversos. También hubo un seguimiento a largo plazo de estos pacientes que habían entrado en la parte cerrada del estudio, en la parte de estudio doble ciego, y vieron que los pacientes que continuaban con el medicamento luego de haber terminado el periodo cerrado tenían una mayor sobrevida que los pacientes que habían recibido placebo, que lo vemos en celeste. Entonces, los medicamentos que tenemos actualmente, ¿cómo funcionan? Unos funcionan disminuyendo la citotoxicidad, el Riluzol, otros disminuyendo el estrés oxidativo, el edaravone, y por último el AM0035 disminuyendo la agregación de proteína y mejorando la disfunción mitocondrial. Sobre el tratamiento sintomático, voy a recomendarles una publicación de la revista Neurológica Argentina del 2014 que hicimos con la doctora Corrachino y el doctor Raúl Ray. Solamente voy a mencionar que el dextrometorfano más la quinidina mejora el efecto pseudovulvar de los pacientes. Este fue un ensayo del que participamos allá por 2008-2009, y también mejora las funciones vulvares según esta publicación del 2017. El manejo ventilatorio hay que evaluar con espirometrías seriadas, hay que evaluar que no tengan insuficiencia ventilatoria, hay que recomendar la ventilación no invasiva en los momentos indicados, o la traqueostomía con ventilación invasiva en los pacientes que así lo deciden. Los tratamientos en desarrollo son que vamos a ver. Uno es los oligonucleótidos antisentido. Esto es una nueva estrategia de medicación. Cuando hay alteraciones en el ADN obviamente sabemos que se transforma en ARN para generar las proteínas. Si este ARN está transfiriendo algún error del ADN, podremos bloquearlo con un medicamento, y de esa manera que no se generen las proteínas anormales. Esto en rojo sería el oligonucleótido antisentido. En pacientes con ELA, sabemos que el 10% tiene antecedentes familiares. La expansión en el marco de lectura en el cromosoma 9, C9OR72, y las mutaciones en el gen de la enzima SOD1 son las formas hereditarias más comunes. Los oligonucleótidos antisentidos son secuencias sintéticas de ADN de 850 pares de bases que se unen de manera complementarias al ARN y se distribuyen ampliamente en el sistema nervioso central cuando son administrados de forma intratecal. Esta publicación del 2020 en New England sobre un oligonucleótido antisentido en ELA con alteraciones genéticas SOD1 de un medicamento que se llama Tofersen, dio como conclusión que primero se administró de forma intratecal, fue una fase 1-2 con 5 dosis de Tofersen en los pacientes que recibían el medicamento. Lo que buscaba este estudio era seguridad y farmacocinética y medir la cantidad de SOD1 en el líquido esofagorraquídeo, aunque las funciones clínicas y la capacidad vital también. Hubo 50 participantes, hubo efectos adversos como elevación de proteínas y glóbulos blancos en el líquido esofagorraquídeo, aunque disminuyeron los valores de la enzima SOD1 en el líquido esofagorraquídeo.
Estos son algunos de los resultados. Los pacientes con tofersen son los pacientes en naranja, donde mejoraron la escala funcional y también mejoraron la espirometría. Y los pacientes estos son el total de los pacientes, esos son los pacientes con procesadores rápidos que tenían mayor diferencia aún. Estos son los niveles de la enzima SOD1 en el líquido esofagoraquídeo y vemos que los que tenían mayor nivel son los celestes, que están en la parte de arriba. Y a mayor nivel uno podría asumir mayor patogenicidad de esa droga, de esa enzima. También se está estudiando otro medicamento que es el BIIB078, que es para la ELA con alteraciones genéticas C9orf72, pero todavía no están publicados los datos. Otra estrategia de tratamiento es inhibir el complemento. Se sabe que muchas de estos componentes del complemento están activos en los pacientes con ELA. Acá tenemos las diferentes vías de complemento. Esto es bastante complejo: la vía clásica, la vía lectina, la vía alternativa, la vía extrínseca. Pero se conoce que la neuroinflamación en complemento contribuye a la progresión de la ELA. Está demostrado que varios de estos componentes del complemento están activados en el sistema nervioso central. En la cascada de complemento hay numerosas proteínas involucradas en la neurodegeneración selectiva de las neuronas motoras en la ELA, y hay varios inhibidores de complemento en diferentes pasos de la cascada en desarrollo clínico como potenciales tratamientos de ELA. Nosotros actualmente estamos trabajando con uno de ellos. En cuanto al masitinib, este es un fármaco oral, inhibidor de receptores tirosinquinasa. Tiene propiedades neuroprotectoras al ser inmunomodulador, al tener como blanco la microglía, macrófagos y mastocitos en el sistema nervioso central. En un estudio doble ciego controlado con placebo sobre 394 pacientes, hubo progresadores normales y progresadores rápidos, y el objetivo primario era ver la modificación de la escala funcional. Lo que vemos a la derecha fue que los pacientes que recibían placebo en línea punteada tuvieron mejor escala funcional que los pacientes que recibían la droga, tenían mejor escala funcional que los pacientes que recibían placebo. Y también en cuanto a la espirometría, los pacientes que recibían la droga tuvieron mejor espirometría que los pacientes que recibían placebo. Las conclusiones es que los pacientes que recibieron el masitinib en dosis más alta tuvieron más efectos adversos que los que recibieron placebo, aunque el grupo masitinib tuvo beneficios con una menor declinación en la escala funcional, y otros objetivos significativos a favor de masitinib fueron escalas de calidad de vida y la función respiratoria. Este fue el primer estudio en demostrar un beneficio en enfermos con ELA con un inhibidor de la tirosinquinasa, aunque se han recomendado realizar otros estudios para confirmar los hallazgos. En los próximos meses tendremos otro estudio, fase 2, en Argentina, doble ciego controlado con placebo, con una droga que se administra por vía oral. Se va a dividir en dos partes, una primera parte de 24 semanas y una segunda parte de 27 semanas, con una droga que reduce el glutatión, el estrés oxidativo y por ende el daño oxidativo. Se medirá como resultado primario la escala funcional y se plantean 186 pacientes, 124 en la droga y 164 en placebo. Una nueva forma de plantear ensayos en pacientes con ELA es tratar de ver si nosotros siempre decimos para una droga un grupo de pacientes y un placebo, otra droga un grupo de pacientes y placebo. Si nosotros pudiéramos unir todas las drogas con un solo grupo de pacientes placebo, vamos a lograr ahorrar tiempo y recursos para mejorar el encontrar nuevas medicaciones que ayuden a estos pacientes. Sobre tratamientos en desarrollo tenemos el AMX0035, por el momento solo aprobado para su comercialización en Canadá, los oligonucleótidos antisentido en ELA familiar, las alteraciones genéticas para enzima SOD1 y C9orf72 están en investigación con nuevas perspectivas. También se están investigando inhibidores de complemento, el masitinib, que es un inhibidor de tirosinquinasa, y un antioxidante en un ensayo posiblemente disponible en el país en los próximos meses. Como conclusiones sobre nuevos tratamientos, el reclusorio de Dabrone son los tratamientos aprobados en el país. El AMX
0035 está aprobado en Canadá. Los oligonucleótidos antisentido tienen buenos resultados preliminares y las estrategias antiinflamatorias se plantean, que se están realizando en varias partes del mundo, son una alternativa adecuada para seguir adelante. Muchas gracias. Estos son las personas con las cuales trabajamos en el hospital todos los días para tratar de mejorar la evolución de los pacientes con ELA. Gracias.